Bienvenidos a Pelota con Historia. Alejandro Carrasquel. Estamos hablando del primer venezolano que llegó a las Grandes Ligas. Lo hizo en el año 1939 con el equipo de los Senadores de Washington. ¿Cómo fue ese camino para que Alejandro pudiera llegar ahí en una época sumamente difícil y complicada? Bueno, podemos decir que esta historia comienza en el año 1931, cuando Alejandro pasa a formar parte de las filas del equipo Royal Criollos de Primera División de la pelota venezolana. Allí comienza a desarrollar sus habilidades como lanzador. En el torneo de primera categoría nacional de 1933 deja un récord de 9 juegos ganados y un juego perdido, destacando una actuación el 25 de junio donde Carrasquel redujo la toletería de las Águilas de Concordia a un solo hit, ganando el juego por la mínima. Ya dándose a conocer y demostrando de lo que es capaz como lanzador y estableciendo una previa relación con Martín Dihigo, a quien habían enfrentado en varias ocasiones cuando se enfrentaba a su equipo, las Águilas de Concordia. En 1934, específicamente en el mes de marzo, Martín Dihigo vuelve de una gira internacional con su equipo a Venezuela, anunciando que está buscando a Carrasquel porque le ha conseguido un cupo dentro del staff de picheo con el Cuban Stars, equipo cubano que realiza encuentros contra las ligas negras y otras ligas independientes en Estados Unidos. Este es el primer contacto que tiene Carrasquel con el béisbol, no directamente de las grandes ligas, sino con el béisbol en Estados Unidos. Recordemos que en esta época las grandes ligas y las ligas negras se jugaban por separado debido a la segregación racial. Pero Carrasquel luego rechaza el ofrecimiento, alegando que él no va a hacer nada en Estados Unidos solo y sin saber hablar inglés. Más tarde ese mismo año, el 24 de septiembre de 1934, Martín Dihigo y Alejandro Carrasquel protagonizan un increíble duelo de picheo, donde Dihigo se lleva la victoria para las Águilas de Concordia 1-0, pero donde ambos pitchers vieron una actuación de 10 innings. Ahora bien, en esta primera etapa de la carrera de Carrasquel, aparte de escasos registros fotográficos, solo se conocen 3 piezas que se consideran coleccionables como tarjetas o barajitas, que fueron fabricadas y distribuidas por compañías cigarreras, que era como se hacían en principio del siglo pasado este tipo de piezas. Venían como obsequio dentro de las cajas de cigarrillos. La primera que les voy a mostrar fue creada por la cigarrera Doble Águila en el año 1931 y muestra a Carrasquel en acción con el uniforme del Royal Criollo. Estamos hablando de una pieza que tiene más de 90 años, 92 para ser exacto, y es un gran reto conseguir este tipo de piezas, y conseguirlas en buen estado es mucho más difícil porque no muchas sobrevivieron de esa época. Las otras dos que pueden ver no pertenecen a mi colección, pero les dejo una referencia visual para que sepan de lo que estamos hablando. Estas fueron emitidas en el mismo año 1931, pero por otra compañía, la cigarrera Bigot. Estas tienen la particularidad de que presentan el nombre de la tarjeta como Miguel, pero es un error porque evidentemente se trata de Alejandro. Ahora, este mismo año, 1934, pero esta vez al final, en el mes de noviembre, Carrasquel es contactado por Gonzalo Gómez para que juegue con su equipo, las Águilas de Concordia, a quien había enfrentado en numerosas ocasiones anteriormente, pero esta vez para que se una a las filas del equipo, ya que van a realizar una gira internacional. Entonces es aquí como Alejandro pasa a formar parte de la fila de lo que es considerado el mejor equipo de la historia del béisbol venezolano, y está registrada su primera actuación internacional por una gira que realizó el equipo en Puerto Rico, donde salieron victoriosos del torneo, llevándose 11 victorias de 14 juegos que disputaron. En ese mismo año, en 1934, Alejandro también vio acción con el Gavilanes de Maracaibo. En el año 1938, luego de probar suerte con el equipo de Pastora en la Liga Occidental, convencido para que vaya a probar suerte en la Liga Cubana y vaya a reforzar al Club Cuba en el torneo local. Carrasquel tuvo una gran actuación en este torneo y aquí es donde comienza la verdadera historia de Alejandro el Patón Carrasquel y su camino a las Grandes Ligas. En esta segunda parte de la historia de Alejandro Carrasquel quedamos en el año 1938. En esta temporada Carrasquel firma un contrato con Pastora y se va a disputar el campeonato en el Zulia, pero es sancionado por la Asociación Venezolana de Béisbol al desertar del campeonato central y se le prohíbe volver a jugar en Caracas por un año. Por eso, cuando finaliza el torneo en el Zulia, el Patón se encuentra con Joséito Rodríguez, un experimentado manager cubano que se encontraba en el país, y este lo convence de que vaya a jugar en la pelota de su país y a reforzar el equipo que él mismo maneja, el Club Cuba. Carrasquel acepta y termina siendo el jugador más valioso del torneo, finalizando con un récord de 14 juegos ganados y 6 juegos perdidos. Es por esa actuación que aparece en el radar de Joe Cambria, quien trabajaba en ese momento para los Senadores de Washington y estaba buscando reclutar talentos de la Liga Cubana para llevarlos a Grandes Ligas en 1939, a causa del comienzo de una Segunda Guerra Mundial que iba a producir muchas vacantes en los equipos de Grandes Ligas que tenían que ser cubiertas por el enlistamiento militar que esto requería. En 1939, a principio de año, se produce el primer contacto entre Carrasquel y Cambria, quien logra convencer, y en febrero es llevado a los Estados Unidos y se incorpora a los entrenamientos primaverales de la organización de Washington. Un par de semanas después, el manager de ese año, Bucky Harris, le informa a Clark Griffith, el dueño de la organización, que ya Carrasquel está listo para jugar. Y es así como llegamos a la fecha estelar.
23 de abril de 1939. Por primera vez, un pelotero venezolano participa en un juego de Grandes Ligas. Carrasquel debuta contra los Yankees de Nueva York y entra al juego a relevar en el quinto inning con 2 outs y bases llenas para enfrentar a Jody Mayo, a quien retiró con un rolling al pitch. En el siguiente inning, sus 2 primeros bateadores a enfrentar fueron O'Garick y Bill Dickey, a quienes retiró en el mismo orden. Es decir, sus 3 primeros bateadores a enfrentar en su carrera y a quienes retiró son miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Terminó ese día con una actuación de 5 innings y una carrera permitida. Ahora, relacionado a este hecho del debut, tengo 3 piezas en mi colección. Primero tengo este recorte de una revista del año 1939 que muestra la plantilla de los Senadores de Washington ese año, donde está incluido Alejandro Carrasquel. También ese periódico viejo que pueden ver detrás de mí es la edición original del New York Times del 24 de abril de 1939, donde se relata las incidencias del partido y mencionan a Carrasquel, pero escribiendo su nombre mal como Alexandra porque aún no sabían cómo escribirlo bien. Y una de mis favoritas, que es esta que pueden ver acá. Esta pieza es un pedazo de papel firmado por todo el equipo de los Senadores de Washington en ese año, incluyendo al manager Bucky Harris, pero tiene la particularidad de que la ficha tiene la fecha en la que fue firmada, el día 20 de abril de 1939, es decir, fue firmada antes de que el Patón pudiera haber debutado en Grandes Ligas. Ahora, el mes siguiente, en el mes de mayo, se produce un conjunto de hechos bastante importantes. El día 3 de mayo llega la primera victoria contra los Carmelitas de San Luis. El día 14 de mayo se enfrenta a los Medias Rojas de Boston. Realiza por primera vez una apertura en Grandes Ligas. Conecta su primer hit de una actuación de 12 innings y enfrentó 5 veces a un novato llamado Ted Williams, a quien dominó en 5 oportunidades y ponchó una vez. Y más tarde, el 30 de mayo, conecta su primer jonrón y el primer jonrón para la historia de un venezolano. El día 4 de julio, Carrasquel fue honrado por la delegación venezolana entre los juegos de una doble tanda en el Yankee Stadium. Le doy las gracias en mi idioma a los paisanos míos venezolanos que me han entregado este trofeo. Muchas gracias. Pero el hecho más resaltante de este día es uno de los momentos más icónicos y más recordados en la historia de este deporte, que se conoce como el Día de Apreciación de O'Garick, donde dijo sus famosas palabras: hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Y bueno, así se da el año 1939 para Carrasquel, comenzando una de 6 temporadas consecutivas donde sería una constante pieza dentro del cuerpo de picheo de los Senadores de Washington. En 1940 Carrasquel solo vio acción con la organización de Washington por 48 entradas como relevista. En 1941 su efectividad de 3.44 puntos fue la mejor de cualquier pitcher del bullpen de los Senadores. En 1942, ya en su tercera campaña en las Grandes Ligas, tuvo un récord de 7 ganados y 7 perdidos, y el 18 de julio llega la primera blanqueada que propinó contra los Carmelitas de San Luis. En 1943 fue su mejor año, donde alcanzó su cifra máxima de juegos ganados con 11 y terminó la temporada con un récord de 11 ganados y 7 perdidos. En el año 1945, Carrasquel deja un récord de 8 ganados y 7 perdidos, y esta es su última temporada perteneciendo a la organización de los Senadores de Washington. Tengo dentro de mi colección una pelota firmada por todo el equipo de los Senadores, y podemos ver cómo ya Carrasquel no firma como Alejandro sino como Alex, como quedó firmando el resto de sus días a partir de su segunda temporada en Grandes Ligas. El apodo sobrenombre Patón proviene de sus largas extremidades y el tamaño de sus pies. Esto nace en el año 1931, cuando el cronista colombiano Manuel Hernández Maldonado lo bautiza como Patas Largas y años después lo redujo a Patón. Durante sus años como lanzador activo en las Grandes Ligas no conocía registro de alguna tarjeta. Hay una que fue emitida en 1943 por la cigarrera Bigot en Venezuela. También dentro de mi colección, esta vez no como jugador activo, pero sí con el uniforme de los Senadores de Washington, tengo una tarjeta fabricada en Venezuela en el año 1967 por la compañía Sport Gráfico junto con la compañía norteamericana Topps. Aquí pueden ver una página perteneciente a un anuario de principios de los años 40 de los Senadores de Washington, donde está la foto que se utilizó para producir esta carta. Luego de una temporada de 1945, donde Carrasquel tuvo la tercera mejor efectividad del staff de picheo de los Senadores de Washington, de igual forma la organización decide cambiarlo en 1946 en el mes de enero a los Medias Blancas de Chicago. Carrasquel rechazó el contrato porque le estaban ofreciendo $5,000 al año y él alegaba que era muy poco. Justamente en enero de 1946 se hace oficial la creación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y el 12 de enero de ese mismo año se inaugura la liga con un duelo entre los Navegantes del Magallanes, con Carrasquel como lanzador abridor, contra los Patriotas de Venezuela.
Magallanes ganó el partido y así se convirtió Carrasquel en el primer lanzador en ganar un juego en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana. Días después, el 20 de enero, se produce un duelo bastante histórico entre Carrasquel por parte del Magallanes y Roy Goldmaker por parte de los Sabios de Vargas, donde Carrasquel se llevó la victoria, pero ambos pitchers lanzaron por 17 innings. Mientras el campeonato se desarrollaba en Venezuela, Carrasquel firma un contrato de 3 años para jugar en la pelota mexicana a cargo del magnate Jorge Pasquel, quien le ofreció $10,000 por año, más un bono de $3,000 por firmar, el doble por año de lo que le ofrecía a las Grandes Ligas. Pero como no todo es color de rosa, cuando las Grandes Ligas se dieron cuenta de que ciertos jugadores estaban firmando estos contratos para jugar en México sin previa comunicación con sus organizaciones, Carrasquel junto con otro grupo de jugadores fueron suspendidos de por vida por la Major League Baseball por el comisionado Happy Chandler, y también se les prohibió jugar en cualquier liga de invierno que estuviera respaldada por el béisbol organizado. Y es así como a partir de ese año Carrasquel empieza a alternar sus actuaciones entre la Liga Mexicana con los Azules de Veracruz, los Diablos Rojos de la Ciudad de México y los Sultanes de Monterrey, con quienes consiguió el campeonato en 1948 y ganó 18 juegos, y la Liga Cubana, donde ya venía viendo acción con los Alacranes de Almendares, Marianao y los Elefantes de Cienfuegos, donde alcanzó niveles de popularidad bastante grandes en el béisbol de la isla. En su paso por el béisbol cubano, hay registro de 2 piezas como cromos o tarjetas, ambas durante su estadía con el equipo de los Elefantes de Cienfuegos. La primera es del año 1946 y pertenece a una colección de un álbum llamado Caramelo Deportivo. Es la número 13 de la colección y es una pieza totalmente de papel. La segunda es del año 1947 y esta venía dentro de una revista llamada Almanaque Deportivo, también con los Elefantes de Cienfuegos. Es cortada a mano porque venían varios cromos en una sola página. Luego, en 1949, el comisionado Happy Chandler decide levantar la suspensión y Carrasquel regresa a las Grandes Ligas ya con 37 años porque es contratado por los Medias Blancas de Chicago. Solamente vio acción en 3 partidos antes de ser cambiado a los Tigres de Detroit, quienes de inmediato lo enviaron a la Liga Internacional con los Bisontes de Búfalo, con quienes logró el campeonato en 1949 y donde se mantuvo hasta 1951. Luego también tuvo una breve pasantía en 1953 con los Indios de París en la Liga de Texas, y en 1952 volvió a la Liga Mexicana a ver acción con los Sultanes de Monterrey hasta 1954, y en el año 1955 y 56 con los Diablos Rojos, donde terminó su actuación en la Liga Mexicana. Durante su estadía en el béisbol mexicano, no conozco registro de alguna pieza considerada tarjeta o cromo, pero tengo una pieza dentro de mi colección que se trata de un guante fabricado en México por la compañía de lujo. No sé exactamente la fecha de fabricación, pero está entre los primeros años de la década de los 50 y probablemente se trate del primer guante con modelo personalizado de un pelotero venezolano. Aquí pueden ver cómo está estampada la firma personalizada de Alejandro Carrasquel en su modelo de pitcher de 3 dedos. Ya con la posibilidad de volver a lanzar en Venezuela, a principios de los 50 se incorpora al Cervecería Caracas, con quienes estuvo un par de temporadas. Luego en el año 53 se uniformó con los Navegantes del Magallanes, pero vio muy poca acción y termina retirándose y poniéndole fin a su carrera como lanzador activo con los Gavilanes de Maracaibo, más de 30 años después de haberla comenzado. En 1956 se une a los Leones del Caracas como entrenador. En 1958 y 59 divide sus acciones entre coach y entrenador del equipo pampero. En 1960 vuelve a la pelota, pero esta vez a dirigir un equipo amateur llamado los Vigilantes de Tránsito. Y a mediados de los años 60 vuelve a formar parte del cuerpo técnico de los Leones del Caracas y se mantuvo vinculado siempre a la pelota hasta los días cercanos a su muerte en 1969.